Vladimir, ¿cómo está el ambiente político en Santa Cruz? El Comité Pro Santa Cruz está trabajando en la logística, en la organización, en la socialización del cabildo del próximo viernes que va a tomar determinaciones importantes en torno a la postergación del censo de población y vivienda. Como ustedes saben, septiembre es un mes muy especial para los cruceños, nuestro aniversario, la feria exposición. Hay muchas cosas que alientan a ser optimista, la energía, la fuerza, el dinamismo de Santa Cruz. Creo que eso ha hecho que olvidemos un poco la política por estos días y nos concentremos en las potencialidades que tiene nuestro departamento. Sin embargo, el ambiente político está un poco enrarecido, no ha sido el mejor de los septiembres, para ponerlo claro también. La pelea entre el gobernador y el alcalde, que se ejemplificó en el último paro cívico y que se ha profundizado después de aquello, con hechos bochornosos, desalienta a la gente. El hecho de que tengamos a las dos instituciones más importantes, la gobernación y la alcaldía de Santa Cruz, manchada, salpicada con actos de corrupción que poco han sido transparentados por las máximas autoridades, y estas disputas que se han dado de alguna manera afean la situación, pero de todas maneras creo que el cabildo como tal va a tener una respuesta ciudadana alrededor del censo nacional, o de esta demanda cruceña de que el censo se haga el 2023. Creo que hay una posición mayoritaria y te diría creciente en la ciudadanía. Hay una indignación contra el gobierno porque se cree que el gobierno no tiene justificaciones válidas para posponer el censo para el 2024. Tampoco se ha visto mucha predisposición a escuchar las propuestas de Santa Cruz, y ahí la ciudadanía ve por una parte a un gobierno intransigente con una medida legítima que no solamente es para beneficio de Santa Cruz, sino para todo el país del censo, y por otra parte con una suerte de frustración por toda la división y fragmentación de las autoridades y la poca capacidad de liderar que han tenido en esta situación. De todas maneras, la institucionalidad cruceña creo que va a responder a el desafío de organizar un cabildo, y habrá que ver también el sentido que quieren darle a este cabildo. La gente va a responder, esta es mi impresión, de que la gente considera legítima la demanda de censo 2023, y el cabildo también, más allá de que se haya incorporado en la Constitución como un mecanismo de la democracia deliberativa, también es cierto que el cabildo como expresión auténtica de la ciudadanía acompaña a Santa Cruz prácticamente desde su fundación. A través de Cabildo Santa Cruz empezó su historia hace más de 400 años. A través de un cabildo se eligió el primer prefecto gobernador de Santa Cruz. A través de cabildo se hizo la autonomía, 1 millón, una de las concentraciones populares más grandes de la historia del país. Entonces el cabildo tiene mucha aceptación ciudadana, es muy auténtico, y independientemente de la falta de liderazgo de las autoridades y de la fragilidad con la cual hoy están nuestras instituciones, la gente va a responder el día viernes. Vladimir, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda. Se viene el tiempo, no va a acompañar seguramente, esperemos que pase este mal tiempo, y como usted bien dice, ojalá que en el área rural también esté lloviendo y fuerte, porque es ahí donde se necesita más la lluvia. Vladimir, tocando los temas ya de corrupción misma, como usted dice, que han un poco enlodado las gestiones, tanto en la alcaldía como en la gobernación. Hay un caso pendiente que es el del carro bombero, que en realidad creo que es uno de los primeros que ha surgido allá en la gobernación. ¿Qué sabe usted? ¿Cómo se ha manejado este caso? ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Qué datos últimos tiene Vladimir? No hay datos muy confiables por parte de la gobernación, excepto que han dicho que la licitación ha sido, o el proceso de contratación, porque no ha habido licitación, ha sido de acuerdo a las normas, pero no han descrito nada más de aquello, por un lado. Y por otro lado, la Fiscalía tampoco ha brindado una explicación de las investigaciones. Podría entenderse que es por prudencia y por no manchar. De todas maneras, ¿qué es lo que ve la ciudadanía, digamos, no? En el tema del carro bombero, es una denuncia hecha por un diputado del Movimiento al Socialismo,
en el cual se asevera que el proceso de contratación no siguió las normas, se hizo una contratación directa, no una licitación, se hizo una contratación por 1.7 millones de bolivianos de un carro bombero y que este carro bombero tenía que ser entregado en junio y hasta ahora se entrega, y que a partir de ahí se ha hecho una investigación donde las empresas aparentemente no tenían el rubro para comprar carro bombero. Esto es lo de la denuncia, ¿no? Ahora, lo que se ha visto es que hay un alto funcionario de la gobernación detenido, enviado preventivamente a la cárcel de Palmasola durante el proceso de investigación. Estará allá, por lo menos así han dicho los jueces, que son 6 meses si no me equivoco. El día de ayer ha declarado también el representante de la empresa que se adjudicó este carro bombero y han dicho que se va a convocar a otras autoridades. Entonces, ¿qué es en términos sencillos? Se acusa de una contratación irregular a la gobernación, de un carro bombero que debería hacerse por un método de licitación abierta y no de contratación directa, de que se ha contratado a una empresa que no tenía la capacidad ni el rubro ni estaba habilitada para importar esta clase de vehículos, y que el carro bombero no se ha entregado pese a que había un plazo establecido en la norma. De ahí para adelante, otras situaciones todavía está por investigarse, pero más allá del caso concreto y que haya sido un diputado del Movimiento al Socialismo, que esto genera siempre sospecha por toda la persecución gubernamental, por todas las denuncias falsas que ha hecho el MAS contra opositores, yo creo que hoy los casos de corrupción están aflorando, desgraciadamente para la ciudadanía. Hemos visto durante todo este tiempo el tema de la gobernación de Potosí, ABC Nacional, Vivienda Nacional, Gobernación de Santa Cruz, Alcaldía. En el caso concreto de la gobernación hay 3 denuncias de corrupción que creo yo deben ser aclaradas y no son aclaradas. Este es el gran problema. La administración de Camacho prefiere esconderse, no dar la cara, no dar explicaciones y también, si bien en términos penales esto no debería reputar ninguna situación desfavorable para ellos, pero en términos democráticos, en términos de administración pública, en términos de transparencia, sí genera una susceptibilidad entre la gente. 3 casos de corrupción en menos de 1 año y medio, venta de ítem, el hospital de Montero sigue cerrado, más de 1 año, pero ya hay una denuncia de que estaban vendiendo ítem. La propia gobernación hizo la denuncia. Segundo, el tema del carro bombero que no se ha entregado, que ya estamos en la época de incendio y el carro bombero no ha llegado. Tuvimos una tragedia en el mercado mutualista y uno de los elementos que hizo que esa situación todavía sea más crítica fue la ausencia de carros bomberos. Tercero, el tema creo más grande y que empieza a diluirse es el tema de la corrupción en la Secretaría de Salud, con ese audio demoledor del exsecretario Pacheco, que está prófugo, y claramente se demuestra que había una red corrupta para recaudar dinero público, sacarse el dinero público de los hospitales, de la salud de la gente. Entonces, 3 casos de corrupción, ninguna explicación. Adicionalmente a esto, Camacho dijo que entre sus propuestas incumplidas que iba a aprobar una nueva ley de transparencia, de acceso a la información pública. Llevan 1 año y medio, no han aprobado aquella ley. Dijeron que todos los procesos de contratación iban a estar en las redes sociales, tampoco han cumplido y no dan explicaciones ante acusaciones tan graves de corrupción en la administración. Vladimir, ¿y cómo ha caído todo esto en su percepción en la sociedad misma? ¿Y cómo percibe también el manejo de los medios de estos 3 casos de corrupción, por ejemplo? Creo que una gran mayoría de la ciudadanía mira con una suerte de frustración, tristeza por lo que pasa en nuestras instituciones, impotencia, y hay otro sector de la ciudadanía que seguramente es más proclive al gobernador, que no voy a decir que toleran la corrupción porque sería exagerado, pero como que de alguna manera todavía le dan el beneficio de la duda porque sabemos nosotros, y bueno, y el país ha sido testigo, de que muchas veces estos procesos judiciales tienen influencia política. Este es el grave daño que se hace desde la politización de la justicia, que cuando hay casos de corrupción, algunos ciudadanos dicen, no, nuevamente es un tema de persecución política, nuevamente es un tema de disputas entre el MAS y la oposición, y yo creo que esto
tenemos que acabar, porque si no, la impunidad va a ser la moneda común ante casos de corrupción. Ojalá este y todos los otros casos que he nombrado, la gobernación de Potosí, donde suceda, la gente pueda tener confianza, certidumbre en que se va a investigar casos de corrupción, en que se va a hallar a los culpables y se va a sancionar sin ninguna interferencia de índole político, ideológico, de cualquier otra naturaleza. Estamos hablando de millones y millones de bolivianos que se lleva la corrupción de los ciudadanos en un país donde todavía nuestros servicios son precarios, cuando uno mira la salud, cuando uno mira la vivienda, cuando uno mira la educación, cuando uno mira los servicios en general, dice, oiga, le falta muchísimo a la gente. ¿Y cómo puede ser que los corruptos se sigan llevando dinero y estos no tengan sanción? Lo único que se hace hoy en el país, mientras haya presión mediática, algo hace. Baja la presión mediática y los casos empiezan a diluirse, porque también el sistema de justicia de nuestro país es muy permeable a la corrupción, es muy permeable al tema político. Lo hemos visto en el gobierno de Evo Morales durante todo este tiempo, que fue un instrumento más de poder del gobierno contra la oposición o contra los que piensan diferente. Lo vimos en el gobierno de Yanine Áñez, se fue Evo Morales y el mismo sistema del MAS estaba al mando del señor Murillo. Entonces yo creo que el país no se merece esto, de que la justicia esté al servicio de quien está en el poder. La justicia debe ser independiente, debe ser imparcial, y la mejor ayuda a la democracia es investigar ecuánimemente, investigar objetivamente, sancionar a los corruptos, porque la gente al final termina indignándose, termina cabreándose, porque además de la corrupción viene la impunidad, o en el sistema judicial se amplía la corrupción de los políticos ya a los jueces y a los fiscales, que todavía eso es más tenebroso. Vladimir, a ver, hay una percepción, por lo menos en La Paz, cierto, nosotros tenemos corresponsales en Santa Cruz que nos cuentan día a día lo que ocurre en ese departamento, en esa ciudad, en ese clima político. Poca gestión, y los detractores de Camacho dicen que Camacho está ocupado más en el censo que en hacer gestión. Se alimentan, y obviamente esto nadie puede negarlo, hay números, uno puede revisar en los documentos del Estado, la ejecución de la inversión de la gobernación a agosto apenas llega al 17%, cuando otros departamentos ya están rebasando el 40%, por ejemplo. Y en Santa Cruz se dice que la ejecución es de más del 47%, pero hay una confusión ahí. Una cosa es la ejecución del gasto y otra es la ejecución de la inversión pública. El gasto obviamente es pues ni cómo zafarse, porque tienes que pagar cada mes casi sueldos. Automático. Claro, es casi automático la ejecución, así que no esperas, no necesitas hacer ningún esfuerzo ahí más que esperar que les paguen los sueldos a los funcionarios de la gobernación. Pero en el caso de la ejecución de la inversión pública llegue al 17%, es muy baja. Es una percepción real en sentido de que él más está ocupado en otros asuntos como el censo que hacer gestión. Eso es indudable, y me atrevo a decirte, Rubén, que no solamente es una percepción de los detractores de Camacho o de los que piensan distinto que el gobernador, es una percepción inclusive de gente que votó por el propio gobernador. Yo he conversado con muchísimos ciudadanos, yo abiertamente he hecho mis críticas desde los 100 primeros días que él asumió como gobernador del departamento. Con ustedes hemos conversado varias veces sobre diferentes momentos, cuando se cumplieron los 100 días, cuando se cumplió el año, cuando ha dado informe y hemos documentado ahí todas las promesas incumplidas. Y más allá de los números o la disputa con el gobierno nacional, cuánto es la ejecución y la comparación entre unos y otros, Rubén, la percepción en Santa Cruz, te decía, inclusive de gente que votó por el propio gobernador, es que el gobernador no está haciendo gestión. Ha preferido y ha priorizado su agenda política personal que los problemas de los ciudadanos que vivimos en Santa Cruz. Basta darse una vuelta por las provincias de Santa Cruz y la posición de la gente que vive en las provincias es unánime, de abandono. Eso es lo que la gente dice, estamos abandonados, la gobernación nos ha abandonado. ¿Cómo subsiste políticamente? Con el reflujo de la gestión
anterior, de los proyectos que heredó. Mira, hoy en septiembre, nuestro mes aniversario, Sí. presentó él tres proyectos importantes, los tres heredados. Puente Metropolitano los recibió con el 70% de construcción. El Banco de Sangre los recibió con el 50% de construcción. La carretera Okinawa los recibió con financiamiento, listo para ser ejecutado, y así están haciendo hoy bloqueo los ciudadanos de Okinawa porque todavía el proyecto no avanza. Entonces, y así te puedo nombrar en los diferentes campos. Cuando uno dice la salud, el mejor ejemplo, Hospital de Montero, lo recibió abierto, tenía que ampliar a los demás servicios, lo cerraron conjuntamente con el gobierno. Rubén, aquí hemos hablado en entrevista sobre las promesas de reapertura del Hospital de Montero. 1 año y 1 mes llevamos y el Hospital de Montero sigue cerrado. Ya han habido denuncias de corrupción en el hospital por venta de ítem, pero no atiende al primer paciente hasta el día de hoy. En materia de seguridad ciudadana, otro de los problemas que se está incrementando en el departamento de Santa Cruz. Hablo de la inseguridad que tiene que ver con los delitos. Una sola política de seguridad ciudadana en el departamento. Entonces, si el gobernador no se dedica a la salud, mantiene los hospitales cerrados, no se dedica a la seguridad ciudadana, no ha establecido una sola política de seguridad ciudadana, si en el campo, si las provincias están abandonadas, si solamente está ejecutando los proyectos anteriores, si no tiene capacidad de generar nuevas ideas, es que no hay gestión. Entonces estamos en una gobernación inerte, que no tiene capacidad de crear, de planificar, de organizar el departamento, y la gente esto lo está sintiendo. Entonces creo que la posición bravucona, aquella que en algún momento le ha podido dar rédito al gobernador, hoy ya no sustenta la ausencia de gestión en la gobernación. Si a eso adicionamos los problemas de corrupción, el caos institucional, las disputas internas con el vicegobernador y toda esta situación, es que tenemos una gobernación atrofiada, una gobernación que está más enfocada en la disputa de sus propios intereses de quienes hoy la dirigen que en resolver los problemas de los ciudadanos. Vladimir, le voy a hacer una pregunta, me gustaría mucho conocer su punto de vista sobre esto. ¿Usted cree que el gobernador está usando la gobernación, valga la redundancia, tal vez para proyectar una figura nacional, una figura que pueda enfrentarse al poder central y de ahí ganar algo de proyección? ¿Cree usted que esto podría estar pasando? No lo creo, sinceramente. Él, no nos olvidemos, tuvo su oportunidad en la anterior elección, fue candidato, no le fue nada bien, pese a que tenía un buen respaldo, simpatía, digamos, de mucha gente en el país por lo que pasaron en los 21 días, con la salida de Morales, que se les reconocía una actitud decidida, valiente para algunos, con lo que pasó, y eso no hay que desmerecerlo. Entonces fue candidato, no le fue nada bien, creo que se equivocó, pero en el fondo yo creo que la candidatura presidencial de Camacho el año 2020 fue simplemente para hacer cama, como se dice, o para preparar su candidatura a la gobernación. Él siempre quiso ser gobernador de Santa Cruz. Hoy, con el papel equivocado que ha tomado, con la confrontación que le propone el MAS entre lo nacional, entre el país y Santa Cruz, creo que Camacho no va a tener posibilidades nacionales, a no ser que quiera anclarse en un reducido voto en el extremo, pero que de ninguna manera eso da posibilidades para llegar a la presidencia del país. Yo a día de hoy no creo que ni siquiera su entorno piense en un proyecto político nacional. Se van a anclar en Santa Cruz y van a hacer todo lo posible para salvar una gestión caótica, ineficaz y que nos lleva ni siquiera al estancamiento, sino al retroceso. No lo veo con un tema nacional. Tal vez al MAS le interese mostrarlo a Camacho como un perfil nacional para redituar. El MAS, mientras Camacho sea más radical, más extremista, al MAS le conviene. El mayor beneficiado de esto es el MAS, porque de alguna manera eso suaviza la imagen del gobierno, el MAS reditúa con la radicalización de Camacho, y al revés también, cuando aparece Evo Morales, Camacho esconde toda su falta de gestión en la polarización, en la confrontación con Morales, y de alguna manera la gente sopesa esto y algunos ciudadanos prefieren la confrontación o se distraen, mejor dicho,
en esta situación de polarización y no en lo verdaderamente importante, que cuando uno llega a las instituciones públicas es para estar al servicio de la gente, para intentar mejorarle la vida, transformarle, y es lo que hoy no hay.